Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra sesión y vamos a iniciar explicando el reto 4. De hecho, ya habíamos iniciado en la sesión anterior. Continuamos con el reto 4. Son 4 columnas las que ustedes tienen que llenar y 3 filas. La primera fila es relativa a la Corte Penal Internacional, la segunda es la Corte Internacional de Justicia y la tercera, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ay, chicos, creo que así, aquí está. Y la tercera, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las preguntas que se solicitan en este cuadro? Bueno, la primera, ¿qué es? Ahí esta respuesta pues es muy clara, muy concreta. ¿Qué es cada una de estas cortes? Yo les sugiero que se vayan a buscar a las fuentes de información más importantes, que son las páginas oficiales de estas cortes. Ahí van a encontrar mucha información, pero también hay muchos documentos en PDF relativas a estas cortes que también ustedes pueden utilizarlas siempre y cuando señalen las citas y referencias. ¿Qué es? Contestan la primera pregunta en la primera columna. La segunda, las funciones de cada una de estas cortes. Siendo muy precisos, muy concretos, revisen qué es lo que hace cada una de ellas. La tercera columna, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Aquí tienen ustedes que analizar cuál es el momento preciso en que la Corte inicia conociendo de un caso. He observado en algunos trabajos que a veces, ¿no? Una respuesta, por ejemplo, dicen, eh, el Estatuto de Roma establece la competencia de esta Corte, punto. No, pero eso no fue lo que se preguntó. No se pregunta cuál es el fundamento, quién lo dice, quién lo ordena, no. Dice, ¿en qué momento tiene competencia la Corte? Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Ese es el trabajo que ustedes deben realizar. Lo mismo la Corte Internacional de Justicia. ¿En qué momento? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, la Convención Americana dice. No. ¿En qué momento? Esa es la respuesta concreta. Y ya la cita o referencia, pues es relativa a la fuente en donde ustedes obtuvieron esa información. ¿Sí? La cuarta columna menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Fíjense que esta es la columna como la más laboriosa de las 4. ¿Por qué? Porque primero que nada deben buscar un caso que ya la Corte haya resuelto, es decir, que ya haya dictado una sentencia o ya se haya definido, dado por terminado este caso. Em, Hay veces que mencionan un caso que ni siquiera ha iniciado el procedimiento, sino que la Corte, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, ya dictó una orden de arresto en contra de una persona, pero ni siquiera se ha cumplido la orden. Entonces es un caso que no está resuelto. Obviamente no pueden mencionar ese tipo de asuntos. Busquen uno en el que ya la Corte haya dictado sentencia y una vez que lo tengan, lo van a mencionar, pero además a describir. Hay veces que solo citan, ¿no? Ah, Rosendo Radilla contra México. Y ya con eso, no, pero falta la descripción. ¿En qué consistió el caso Rosendo Radilla contra México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles son los datos básicos que debe llevar de descripción un caso? La fecha en que sucedieron los hechos. ¿Quiénes participaron? Brevemente, ¿en qué consistieron los hechos? Luego, ¿cuándo se dictó la sentencia? ¿A quién condenó la Corte? ¿Por qué lo consideró así? Porque de esta manera, ahí estarían realmente describiendo el caso y señalando por qué es emblemático, ¿sí? Entonces, ¿y cómo resolvió la Corte? ¿Se cumplió o no la sentencia? ¿Sí? Estos son los datos básicos que deben mencionar de las sentencias. ¿Por qué? Porque se va a complementar con la segunda parte de su actividad, en donde contestan ustedes 3 planteamientos relativos cada uno de ellos a cada una de estas cortes. Por ejemplo, en un planteamiento que ya es la segunda parte,
Les pregunta sobre la eficiencia de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo poder deducir si es eficiente o no? Pues en el caso que ustedes hayan revisado, chequen la fecha en que sucedieron los hechos y luego la fecha en que se dicta sentencia. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y se cumplió o no la sentencia? ¿Hay eficiencia o no en el procedimiento? ¿Se logra el objetivo que se busca? ¿Sí? Por eso es que va relacionada la primera parte del cuadro comparativo con los planteamientos, ¿sí? En la Corte Internacional de Justicia, la misma situación, ¿qué países intervienen en este conflicto? ¿Cómo fueron los hechos? ¿En qué fecha sucedió? ¿Cuándo se pronunció la Corte al respecto y lo resolvió? ¿Cuáles fueron las medidas impuestas? ¿Se cumplió o no la sentencia? ¿Sí? Va a haber casos en los que hay sentencia condenatoria o otra sentencia absolutoria, y eso es lo que hace emblemáticos estos casos. Entonces, hay que mencionarlo. Si ustedes no describen el caso completamente y solo dicen el caso tal, entonces se advierte que no lo leyeron, no lo estudiaron, no lo analizaron, por eso no lo pueden describir. ¿Sí? Entonces, en este cuadro se tiene que ver reflejado su aprendizaje. Menciona y describe. Ujú, de forma concreta, ¿no? Hay quien he visto, tampoco no vayan a hacer esto de copiar tramos de la sentencia, ¿no? Porque a veces como ven que es una sentencia muy larga, ay, no, yo no voy a leer 200 o 400 hojas, dicen, ¿no? Pero hay síntesis de las sentencias de la misma Corte Interamericana, hay resúmenes. Ustedes pueden leer los resúmenes que ya son más digeribles de 20 páginas, ¿no? Para que lean el caso, aprendan cómo es que entra a resolver la corte y en qué se basa para resolver. Y ya ustedes, con sus propias palabras, lo explican de forma muy breve y concreta, los hechos que sucedieron juntos, ¿no? Bueno, y viene la segunda parte, bueno, aquí viene la rúbrica de calificación, que les digo, por eso este es el reto que vale más 25 puntos, porque es muy detallada toda esta información y se califica que contenga todos los datos, ¿no? También la ortografía, las citas y referencias en APA, sobre todo. Este es uno de los retos en los que sí tienen que extraer mucha información de fuentes de consulta. Pero siempre y cuando ustedes lo relaten con sus propias palabras y coloquen la fuente, no va a haber problema. Ustedes van a poder obtener la máxima puntuación. Nada más no copien ni peguen, ¿no? Por ejemplo, tramos de sentencia, no, eso no está permitido. Bueno, y ya la última parte son los tres planteamientos que yo les mencionaba, son tres preguntas sobre las tres cortes. Ahí la importante es la argumentación. Contestar la pregunta y argumentarla con sus propias palabras, ¿no? Por ahí he observado que muchos contestan a través de inteligencia artificial. Luego se nota porque en estos programas de inteligencia lo hace como una forma muy estructurada, ¿no? Ponen negritas el concepto y luego sin negritas la explicación. Pero ahí no me doy cuenta por eso, por la estructura que se utiliza, pero ya no colocan fuentes y referencias. Entonces, no, la inteligencia artificial es muy útil, ¿eh? Sí, para investigar, es muy bueno, pero también hay que saberla utilizar, ¿no? Entonces, si ustedes le están dando una información, bueno, la fuente también, busquen la fuente, la referencia, ¿sí? Hagan bien su actividad, sustenten la información que ustedes están utilizando. Yo no lo recomiendo, ¿no? Porque, pues, la inteligencia artificial puede hacer tu trabajo por ti, pero ya no vas a aprender. ¿Y en qué te vas a basar para sustentar tu actividad si no lo sabes? ¿Cómo vas a describir un caso si no lo has leído? Y lo importante es eso. Esos casos, ustedes con posterioridad, cuando sean abogados, hagan una demanda y quieran citar el precedente, ¿cómo lo van a poder redactar si en la carrera no aprendimos a redactar un caso, hacer una descripción de cómo se señala el caso? Entonces, eso es lo importante, que ustedes aprendan, ¿sí? Bueno, hasta aquí dudas sobre el reto 4. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Ok, continuamos entonces con el reto 5. El reto 5, que es el último,
Aquí tienen ustedes que elegir y ver un video. En plataforma se proporciona una lista de películas y hasta una serie. El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda en Netflix. Ya es por cuenta del estudiante cómo consigue la película, ¿no? Así de acuerdo a los lineamientos que maneja la UVEG. Ustedes tienen que ver la manera de ver esas películas. Ahora hay tantas plataformas en donde pueden encontrarlas, algunas de forma gratuita, pues algunas son, se tienen que pagar, pero bueno, muchos de ustedes pues puede que cuenten con estas plataformas y es más sencillo encontrar, ¿no? Tener el acceso, pero bueno, esto ya depende del alumno. ¿Qué tienen que hacer después de ver la película o el video? Bueno, pues van a elaborar un video exponiendo lo que ustedes vieron en esa película. Este video debe llevar también una estructura: la presentación, el desarrollo y la conclusión. Aquí, en la presentación no hay mayor problema porque ahí son los datos de identificación del alumno, entran en su video, empiezan a grabar y ustedes mismos se presentan, dicen su nombre, su matrícula, la materia, el nombre de su asesor, la película que ustedes vieron y pueden explicar brevemente la trama de la película en esta parte de la presentación. En el desarrollo. Una vez que ya vieron y analizaron la película, van a describir y analizar las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película, ¿sí? Esta parte es la que tiene mayor puntuación en el reto. Sí, tienen que explicar, bueno, qué leyes. Obviamente en la película no se dicen con claridad, pero ustedes pueden ubicarla por el lugar en el que suceden los hechos. Claro que al ver la película ustedes se empapan de estos hechos y empiezan a hacer su propia investigación. Bueno, qué tratados estaban vigentes en este lugar, en ese momento, en esa fecha, qué espacios, territorios, en cuáles se llevó a cabo, qué organismos internacionales intervinieron. Algunos sí los mencionan, en algunas otras películas no. Bueno, quiénes pudieron haber intervenido, ¿no? Ese es el análisis que ustedes van a realizar. Y finalmente la conclusión: explicar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Esa es la última parte y así como tal, estas son las instrucciones las que ven en pantalla, tal como aparecen en el reto. Entonces deben de cumplir con estas tres partes. A manera de recomendación también, traten de, pueden hacer un guión, aquí mismo se establece la sugerencia, pero el guión no es para leerlo completamente, porque ustedes, como son actividades formativas, estas de los retos, tienen que poner en práctica la forma en que ustedes están aprendiendo a argumentar, explicar con sus propias palabras. Pueden tener aquí su guión, las ideas principales y después irlo explicando. También se pueden valer de material para hacer su video, como por ejemplo una presentación. Ahora hay tantas herramientas digitales, ¿no? Con las que pueden hacerlo, como la que estoy utilizando yo ahorita, que aparezco aquí en una esquina y aquí está la presentación, son los puntos principales y yo se los voy explicando. Bueno, pueden utilizar esa forma o pueden ustedes aparecer en el video solamente. El requisito es ese, que ustedes deben aparecer en el video explicando, ¿sí? Este video debe tener una duración máxima de 5 minutos y mínimo de 2. Hay quien hace hasta 10 minutos. No, no es necesario. Acuérdense que también ustedes deben poner en práctica su síntesis, su capacidad de sintetizar la información. No, pues imagínense, platicar toda la película sería demasiado, ¿no? Por eso es lo más breve posible, ¿no? Los hechos más importantes y estructurarlo en las tres partes que ya comentamos. La calidad de imagen, debe de verse su rostro, ¿sí? Pueden apoyarse en herramientas de exposición como las que yo les acabo de mencionar y debe haber nitidez de audio, escucharse con claridad. Me ha tocado que graban el video sin volumen, ¿no? Pues ahí es imposible. Y el problema es que si se les va, ahí ya gastaron un envío, ya utilizaron un envío de su reto y ya nada más les queda el segundo.
si es que se pueden hacer segundos envíos en la fecha en que lo entreguen. Entonces les recomiendo que revisen mucho esos detalles, que tenga sonido. Después de haber grabado su video, ustedes lo tienen que subir en la plataforma de YouTube y una vez que esté ahí, van a copiar el enlace en su documento. Revisen que el enlace esté completo. Hay veces que colocan el enlace, pero no les falta una letra y no se puede accesar. Bueno, ahí también estamos utilizando el primer envío. ¿M? Entonces, pues para que chequen todas estas cuestiones, también asegúrense que el video lo ponen en modo público para que pueda entrar a calificarlo. Si lo ponen en privado y no se puede ver, la misma situación, ya están gastando un envío. No, una vez que hayan grabado su video y ha quedado listo, lo hagan subido en YouTube, hacen su documento, un documento de Word que va a llevar la portada con sus datos de identificación, nombre del alumno, matrícula, nombre del reto, nombre del módulo, licenciatura, nombre del asesor y el nombre de la película que eligieron. Después van a colocar una impresión de la pantalla en donde se aprecie que ya compartieron su video y que aparece ahí en modo público. Y finalmente el enlace. Asegúrense que el enlace funcione al momento de compartirlo, ¿sí? Pues estas son las instrucciones para el reto 5. También me ha tocado que hacen un video tan largo, que lo cortan y luego le cortan la parte de la conclusión. No, no les vaya a pasar eso porque entonces les está faltando una parte de puntuación de la rúbrica. Entonces, traten de distribuir el tiempo de tal forma que de 2 a 5 minutos aparezca la estructura completa. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta respecto del reto 5? Hola, yo profesora, buenas tardes a todos. Buenas tardes, adelante. Bueno, nada más para corroborar la información. De las películas, bueno, quiero pensar que son películas todos los títulos que nos están manejando en plataforma. Ajá, Sí, todas son películas, nada son videos. Hay que ver la película que elijamos, posterior a eso, hacer, no sé, en un borrador o algo así, una presentación, desarrollo y conclusión, y de ahí vamos a partir con un video que tiene que durar de 2 a 5 o 10 minutos máximo, donde no, manejemos toda la no. presentación. Máximo 5, no 10. De mínimo Ok, 2, máximo 5. máximo 5, ok. Y ahí vamos a manejar lo que es la presentación, desarrollo y conclusión y manejar qué tratados internacionales fueron los que encontramos de una manera breve, pero completa y pues rápida, ¿no? Para que se complete todo. Así es. Ok, y a posterior a eso, se sube a YouTube y se copia el link y se comparte en la portada y en el Word que se va a hacer para que ustedes lo puedan ver. Así es. Ah, ok. Bueno, el enlace de la plataforma donde se consulta la película también se tiene que citar como referencia o ese no. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, hay referencias de consulta. Por ejemplo, ¿quieres citar la referencia de la película, dices tú, como video? Ajá, Sí, lo sí. puedes hacer. Sí, claro que sí. Si Si da la utilizas opción, si no, no. Ajá. Si utilizas información también de algunas fuentes que analizaste para hacer tu video, también puedes citar las referencias, ¿no? Claro que no hay que leer en su totalidad pues, lo que hayas encontrado, ¿no? Se entiende que es solamente material de apoyo de consulta para poder realizar tu reto. Ujú. Ok, como complemento de la información. Así es, sí, como referencia, ¿no? Ha habido ocasiones en que algunos copian su guión, pero cuando se advierte, pues es copia de páginas de consulta, ¿no? Pues tampoco porque es como incurrir en un plagio y no citan la referencia, ¿no? Entonces, bueno, si hacen consulta de estas páginas, sí lo pueden hacer, pero haciendo citas y referencias, ¿no? Y de preferencia, pues utilizar paráfrasis, ¿no? Para no incurrir en un plagio. Ujú. Ok, profesor, muchas gracias. De nada, Juan Luis. Bueno, pues no se les olvide la estructura, ¿eh? Presentación, desarrollo y conclusión.
al final la importancia que tiene no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional, explicándolo también con sus propias palabras esta conclusión final. Bueno, eh, pues hasta aquí terminamos con la explicación de nuestros 5 retos. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan con toda confianza? Bueno, pues yo creo que ya no. Ok. Bueno, pues entonces me despido de ustedes. De todas maneras, recuerden que yo estoy a su disposición cuando tengan. Sí, sí quedaron grabados, Juan Luis. De hecho, yo ahorita nada más que se terminen de procesar los videos, los voy a subir en avisos de plataforma para que los vean cuantas veces sean necesario y también lo vean quienes no pudieron ingresar a la sesión. Y de todas formas, si aún viendo los videos les surge alguna duda o pregunta, saben que me pueden contactar en el mensajero de plataforma o a través del correo institucional masantaella@ubeg. Es el correo que también ya les proporcioné en avisos. Pues quedo al pendiente y buenas noches a todos, que descansen. Seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonia. Gracias, profesora. Compañeros, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.